Muchas gracias, Vicente, por recibirnos hoy aquí en tu casa para esta entrevista. Voy a presentarte un poquito para la gente que aún no te conoce. Eres doctor en filosofía, fuiste profesor de teoría y práctica de la meditación en la Universidad Autónoma de Barcelona y de hinduismo, budismo y nuevos movimientos religiosos en el máster de las religiones de la Universidad de Barcelona. Eres socio fundador de la Sociedad de Estudios Indios y Orientales y de la Asociación Transpersonal Española. Has vivido varios años en la India, ¿no? Sí. ¿Muchos? Muchos no, la vez que más tiempo estuve fueron 2 años seguidos y luego he ido otras 5 o 6 veces. Ah, sí, vale, muy bien. Has publicado una decena de libros, entre ellos Las enseñanzas de Sri Aurobindo, Simbolismo en el arte hindú, La autoiluminación del Atman, La fascinación de Oriente y La llamada de la nueva era, entre ellos. Y hoy estamos aquí para entrevistarte, para hablar sobre el libro La reencarnación, clave para entender el sentido de la vida, que has publicado con Sirio, y también para conversar sobre qué recogen las tradiciones, diferentes religiones, diferentes movimientos espirituales y también enseñanzas esotéricas más contemporáneas sobre la inmortalidad y la reencarnación. Como bien dices en el prólogo del libro, la vida biológica pide supervivencia, la de la conciencia exige sentido. Y es verdad que si la muerte es nuestro final, parece que ese sentido queda truncado, ¿no? De alguna manera el pensamiento nos sobrecoge. Efectivamente. La nada, el desaparecer. ¿Por qué ese miedo que tenemos ancestral a que todo... A pesar de lo que dijo Epicuro, que siempre me ha parecido una frivolidad, aquello de que para qué preocuparnos por la muerte, si cuando nosotros estamos vivos ella todavía no está, y cuando ella llega nosotros ya no estamos. No diría tanto como una frivolidad quizás, pero sí creo que le quita importancia al hecho tan fundamental de si dejamos de existir completamente cuando acaece la muerte y termina la vida del cuerpo físico. Por tanto, ha sido una cuestión central en toda la historia de la humanidad. Ha sido una de las preocupaciones básicas del ser humano. La gran pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Por ejemplo, para un budista. Hemos empezado por lo más complicado. Has empezado por la tradición más polémica, pero yo diría que sí, que en términos generales sin duda. Lo que pasa es que en el budismo la cuestión de la identidad personal es muy delicada, porque justamente el budismo nace como un rechazo de la creencia en el Atman en el hinduismo. El Atman se puede traducir como alma o como yo o como el ser profundo. Por tanto, en cierto sentido parece que el budismo niegue que exista Atman, alma o yo simplemente. ¿Por qué? Porque todo sería un movimiento en constante transformación. Con lo cual, hablar de reencarnación en el budismo es cierto que hay que hablar de vida después de la muerte, es cierto que creen que hay vida después de la muerte, pero ya no es de un yo, de un sujeto sustancial, sino que es de un compuesto de agregados. Viñana sería el término clave, es la conciencia, no es una sustancia, sino que es como un torrente que fluye, y de ahí el que pueda acumular karma del pasado y pueda purificarse esa corriente de conciencia. Ya te decía que hemos empezado por lo más difícil. No parece que se crea en un yo sustancial. Pues vamos a seguir con las sociedades tribales, porque la doctrina de la reencarnación, ¿no? O sea, el ser humano es esencialmente un ser espiritual, un alma que persiste a su vida físico-corporal y que reside en diferentes ámbitos y dimensiones de la realidad. Entonces, para estas que tú has estudiado, ¿no? Sociedades tribales, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ¿no? Aborígenes, esquimales en el norte del Canadá, o tribus africanas, están fuertemente enraizados. Sí, es curioso porque en las sociedades tribales se conoce menos la existencia de la reencarnación. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que cuando hablamos de reencarnación consideramos que es una cuestión hindú y budista de Oriente. Pero la general sí. Está en los fundamentos de nuestra cultura occidental y se olvida muchísimo en órficos, en pitagóricos, en Platón. No se entiende Platón sin la idea de la reencarnación. Por tanto, es una idea que la encontramos en nuestras propias tradiciones. Pero es en que bebió mucho de influencia india, ¿no? También. No está claro, los orígenes no está nada claro. El único dato histórico científico que tenemos es en la expedición de Alejandro Magno, que llega hasta la India y allí se llevó a unos cuantos sabios de su época, de la Grecia de aquel momento, y dice que encontraron a unos gimnosofistas que probablemente eran jainistas, diríamos hoy, más que hindúes o budistas,
pero hay poco más en cuanto a las relaciones entre India y Occidente. ¿Y de las tribus? Y de las tribus no se suele conocer la cantidad de ellas que de una manera o de otra hablan directamente de la existencia de la reencarnación. Aunque hemos empezado por el budismo, yo diría que hay un hilo conductor en la mayoría de las presentaciones de la reencarnación y que consiste justamente en eso. Existe una dimensión no corporal, no biológica, no material en el ser humano que sobrevive a la muerte, y no solo eso, sino que vuelve a adoptar, a expresarse a través de un cuerpo físico. Yo diría que ese es el hilo conductor y la idea central de la mayor parte de las concepciones de la reencarnación, no de todas. Si entramos en el hinduismo, tendríamos que matizar también entre aquellos que defienden la existencia de una individualidad espiritual y aquellos para quienes toda individualidad es todavía parte de Maya, de la ilusión, del mundo de la ignorancia. Por ejemplo, en los celtas aportaron los druidas algo a la teoría de la reencarnación. Lo que sucede con las sociedades más primitivas es que no tenemos textos que lo desarrollen en detalle. Entonces nos tenemos que acoger a fragmentos, como sucede con los presocráticos en Grecia. Son fragmentos que indican con claridad su creencia en la reencarnación, pero no tenemos desarrollos detallados. Es que curiosamente ni siquiera en el hinduismo y en el budismo hay desarrollos tan detallados como por ejemplo en las enseñanzas esotéricas contemporáneas a las que te referías tú, o algunos maestros del hinduismo contemporáneo, o lo que está revelando, que creo que es uno de los fenómenos importantes y que en el libro queda recogido, toda la cuestión de la terapia de vidas anteriores. Aquí estamos teniendo una cantidad de información enriquecedora y que ofrece un panorama muy completo que no tenemos ni en los celtas con los druidas, ni siquiera en los textos hindúes. Allí se presupone, se habla de la existencia de la reencarnación, pero un análisis como hizo Rudolf Steiner, por ejemplo, el fundador de la antroposofía, que yo sepa, no lo encontramos. O unas investigaciones como la de Edgar Cayce, el vidente probablemente más conocido, ¿no?, de los últimos tiempos, que yo sepa no existe anteriormente. E insistiría, supongo que lo vemos con más detalle, la riqueza que está ofreciendo últimamente, en las últimas 3 o 4 décadas, toda la terapia de vidas anteriores. Sí, llegaremos al... Antes quería preguntar que existe, parece, una especie de jerarquías espirituales, según recogen diferentes enseñanzas y culturas, encargadas de alguna manera de regular el karma, ¿no?, de cada individuo. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos realmente determinados absolutamente por acciones en vidas pasadas? ¿Podemos resolver? Claro, siempre desde el punto de vista de las religiones. Otra cosa, lo que me diga Vicente Merlo, no como filósofo, sino como persona. Claro. Es cierto que ha habido concepciones deterministas, como podríamos llamar la concepción que afirma que no tenemos nada de libertad y que por tanto el karma se puede interpretar así. Todo está determinado por lo que ha sucedido anteriormente. Yo creo que esta no es la concepción dominante, aparte de que tampoco sea la mía, y que la libertad ha estado siempre en el centro de las concepciones de la reencarnación. Es que además me atrevería a decir que si no, no tiene mucho sentido. La elaboración de la teoría del karma y de la reencarnación sin la existencia de la libertad pierde todo sentido. Por lo menos pierde todo sentido ético. Bueno, es que sin libertad no tiene sentido la ética, como Kant ya hace unos cuantos siglos nos dijo, ¿no? Todo lenguaje de la ética y toda reflexión ética y toda cuestión del deber y del bien y del mal se cae por su peso si el ser humano no es libre. Y en la tradición cristiana, el cristianismo concede más importancia a la vida actual, digamos, como periodo de gracia, en el que o bien te salvas o bien te condenas. Es curioso, o sea, los reencarnacionistas, los defensores de que la reencarnación es cierta, han intentado leer en el cristianismo, como sabemos, en algunos pasajes del Evangelio, la existencia de la reencarnación. Yo en el libro le dedico unas cuantas páginas, no pocas, porque aunque yo no dudo de la existencia de la reencarnación, no creo que esté al menos con claridad en el cristianismo. Si recuerdas los dos pasajes fundamentales, uno es cuando le preguntan a Jesús ¿por qué ha nacido este niño ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Los reencarnacionistas inmediatamente dicen, hombre, aquí se lee implícitamente la reencarnación. Si le preguntan si pecó él, es que ha vivido una vida anterior. Pero obviamente esto es una interpretación precipitada. Bien podría ser
paréntesis, la respuesta es ni él ni sus padres pecaron, sino que es para que se manifiesten las obras de Dios a través de él. Y esto me parece una idea muy importante, no solo porque no mostraría que en el Evangelio está la reencarnación, sino porque insinúa una concepción de la reencarnación donde no todo lo que nos sucede es por nuestro karma anterior, por acciones que hemos hecho, sino que la riqueza de la realidad es mucho mayor y el alma puede elegir determinadas situaciones difíciles, no porque tenga un karma que pagar, sino porque de esa manera, por ejemplo, aprende una lección muy rápida y muy intensamente. El otro versículo del Nuevo Testamento es el de la relación entre Elías y Juan el Bautista. Se supone que Juan el Bautista era Elías que había vuelto. ¿Que es Elías que había vuelto? Sí, pero para empezar Elías, si somos coherentes con la autocomprensión que tiene el propio Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Elías no murió. No sé si estar tentado de decir con lenguaje actual que ascendió, pero en cualquier caso, literalmente, con un carro de fuego subió a los cielos, con lo cual no es un caso de reencarnación en sentido tradicional. No demostraría que se creía en la reencarnación, pero yo sí que diría que está insinuado. Y toda la antroposofía... Bueno, ahí habría más interpretaciones, ¿no? Efectivamente, hay distintas interpretaciones, sí. Pero quería decir a favor de que exista en el cristianismo, al menos implícitamente, las investigaciones no solo de Rudolf Steiner, sino de continuadores suyos, en el libro lo recojo, a Freeling, que articulan muy bien los distintos pasajes del Nuevo Testamento para decir, es muy razonable pensar que se estaba pensando en la reencarnación. Llegamos más o menos a 1835, la fecha que marcas en el libro, sí. Y allí es cuando empiezan a gestarse las influencias orientales, empiezan a venir a Occidente, nos encontramos con una nueva etapa que da lugar a una nueva sensibilidad, ¿no? Sí. Y aparece la nueva era, pero de todas maneras allí tienen un papel fundamental Elena Blavatsky con la doctrina secreta, Alice Bailey, lo has comentado también, sí. Rudolf Steiner. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Yo para empezar distinguiría entre el esoterismo, las enseñanzas esotéricas contemporáneas de Blavatsky, Bailey, Max Heindel y Dion Fortune y tantas otras, y la nueva era, ya que lo mencionabas. La nueva era, hay un acuerdo bastante generalizado entre los estudiosos, que los hay también, del fenómeno nueva era, en que comienzan los años 60. 1962, 63, 64 es cuando tendría sentido desde mi punto de vista hablar de la nueva era. Lo que pasa es que no se entiende la nueva era sin su corazón esotérico, que es justamente esta serie de enseñanzas. Es un momento precioso. Recordemos que por una parte Europa está siendo devorada por el positivismo de Comte y por el materialismo dialéctico de Marx y por el darwinismo con todas las implicaciones que tiene. Y justo en ese momento aparecen, algunos dirían que propiciados por esas jerarquías espirituales de las que tú hablabas, aparecen determinados movimientos que puedan contrarrestar esa oleada excesiva de materialismo, positivismo. Indudablemente la sociedad teosófica y la obra de Elena Petrovna Blavatsky desempeña un papel importantísimo. Después viene la relación entre la sociedad teosófica de Blavatsky y la sociedad antroposófica de Rudolf Steiner, que mucha gente cree que es una especie de escuela derivada de la teosofía, y hay que dejar claro que no, que tiene una entidad propia con un investigador esotérico. Yo, si hubiera que seleccionar uno de los investigadores esotéricos rigurosos, sin ninguna duda diría que es Rudolf Steiner. Aquí no se suele conocer respecto a la reencarnación, que en eso estamos. Steiner tiene 6 volúmenes nada menos, centrado en la investigación clarividente, como hacía él, leyendo los registros akáshicos, durante muchas conferencias que después se han publicado en 6 volúmenes. Relaciones kármicas, y va pasando revista a las relaciones kármicas en vidas anteriores de personajes históricos, sobre todo muy conocidos en su época. Pienso cómo analiza la relación entre Marx y Engels, cómo analiza la relación entre Hölderlin y Hammerling, cómo ve a Nietzsche. Steiner llegó a ir donde estaba Nietzsche, una vez había perdido ya la razón o la cordura, si podemos hablar así, y describió lo que veía con su mirada clarividente. Por tanto, me importa decir que la antroposofía no es una rama derivada de la teosofía,
sino que tiene una entidad propia y bastante distinta. Yo diría que la teosofía es más orientalizante y la antroposofía es un esoterismo muy occidental cristiano, o crístico, casi diría, ¿no? Pues aclarado está. Aparece también el espiritismo de Allan Kardec a mediados del siglo XIX en Francia. Y parece, yo no lo sé si es correcto, parece que ese movimiento, por así decirlo, en Brasil con la escuela espírita, ¿no? Sí. Alcanza su máximo apogeo. Mucho, y de hecho es uno de los movimientos, no todos, la mayoría de los espiritistas podemos decir, hablan también de la reencarnación. De hecho, a Blavatsky en un primer momento se le confundió con una espiritista más, con una medium más, y luego Blavatsky reaccionó y negó su relación con el movimiento espiritista, pero de cara a la reencarnación hay que dejar claro que es uno de los movimientos que empezó a hablar de la existencia de la reencarnación, antes incluso que Blavatsky. En 1966 empieza a estudiar en los Estados Unidos, que antes lo hemos comentado, creo que era un psicólogo, Ian Stevenson, los primeros casos de recuerdos espontáneos, ¿no? De vidas anteriores en personas. Y dejas claro que, bueno, algunos aportan datos tan exhaustivos que no queda otra explicación posible que la de la reencarnación. Aunque matizas también ejemplos, no recuerdo el nombre exactamente, criptonesia, ¿no? Creo que podría ser una explicación de por qué recuerdan o creen recordar vidas anteriores. La investigación de Ian Stevenson es de las más fascinantes que se ha hecho sobre la reencarnación, la más rigurosa y la más analítica. Yo diría que para las mentes más científicas, más rigurosas y más exigentes, si quieren acercarse al mundo de la reencarnación, que sea a través de Ian Stevenson. La especificidad de su investigación es que se centra en recuerdos espontáneos, sin técnicas de sugestión hipnótica ni de ningún tipo, recuerdos espontáneos de vidas anteriores en niños entre 3 y 8 años. Con lo cual las influencias y los condicionamientos de lecturas y demás parece que son pocas. Mínimos. Y aquí en España hay que decir que solo se conoce el librito más conocido suyo de 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, que era ya una selección de varios cientos que él había estudiado, pero no se ha llegado a traducir lo que es su obra clave, que es Biología y Reencarnación, donde se centró en casos de niños que recordaban vidas anteriores, pero que además tenían una marca de nacimiento orgánica, corporal, que coincidía con la historia que ellos narraban de cómo habían muerto o qué experiencias traumáticas corporales habían padecido. Es curioso. Y es un estudio importante que aquí ha pasado. Claro, y esto lo autentifica totalmente, porque si no, ¿qué otra explicación hay? Es lo que decía. Lo que tú decías de las explicaciones, el propio Ian Stevenson, con una mente muy científica, lo primero que hace en su obra es pasar revista a las distintas hipótesis alternativas que podrían explicar esos fenómenos sin que fuese auténtica reencarnación. Y va pasando revista, como decías, primero al fraude. Dice, bueno, señores, les aseguro que me he encontrado muchos casos en los que es imposible que sea 3 y 8 años. Fraude. Claro. La criptomnesia que decías tú, o el inconsciente colectivo freudiano. Va pasando revista a las distintas posibilidades y su conclusión personal es que, al menos muchos de los casos que ha estudiado meticulosamente, de ninguna manera se explican mediante las otras hipótesis. Y aún así es tan cauto y está tan dentro de la atmósfera científica, incluso cientificista, que él dice que demostrar no se atrevería a decir que lo ha conseguido. Pero bueno, el que lee sus libros dice, hombre, pues no demostración, pero mostrar la cantidad de casos significativos, sí. Me gustaría también, Vicente, que habláramos un poquito de las experiencias cercanas a la muerte que han existido a lo largo de la historia, pero bueno, en las últimas décadas parece que ha habido una atención especial. Todo, al menos el más popular fue el doctor Moody, ¿no? Que se hizo famoso por publicar 200 casos, creo, de investigaciones en su libro de ECM, experiencias cercanas a la muerte. Sí. Es muy importante, además no es apartarnos del tema, porque me gustaría decir cómo tanto lo que muestran las experiencias cercanas a la muerte como las experiencias de recuerdos de vidas anteriores comparten la misma antropología, podríamos decir, la misma concepción del ser humano, en el sentido de que el ser humano es algo más que el cuerpo físico, y cuando el cuerpo físico está a punto de morir, incluso con electroencefalograma plano y electrocardiograma plano en ocasiones durante un cierto tiempo, claro, la conciencia sigue despierta.
cosa difícilmente explicable desde el paradigma. Y además con una lucidez a veces increíble. Con una lucidez tanto de esta dimensión como de otras dimensiones más sutiles. Efectivamente, el caso de Raymond Moody además es interesante porque después de estudiar las experiencias cercanas a la muerte, una anécdota que no sé si cuento en el libro, creo que sí, que se encuentra una amiga que habían estudiado medicina juntos y, hombre, te has hecho famoso, ¿no, Moody? Sí. Y tú, yo me dedico a las vidas anteriores. Hombre, qué tontería, pero ¿de verdad que te tomas en serio eso? Y su amiga le dice, bueno, vente a casa cuando quieras un día y hablamos. Le hizo una regresión hipnótica y en la primera regresión recordó 6 o 7 vidas con tal claridad y tal convencimiento de que era su propia identidad personal la que estaba presente en todas las vidas, que estuvo toda una década haciendo él regresiones hipnóticas y publicó un libro sobre vidas anteriores después de las experiencias. Pero no nos vayamos de las experiencias cercanas a la muerte porque el panorama es cada vez más fascinante. Yo en el libro no he llegado a recoger las últimas, que merecen un estudio propio. Los 2 casos más conocidos probablemente en los últimos 2 o 3 años son el de Iben Alexander, que al ser neurocirujano pues ha creado un poco un escándalo. Más popularidad. Más popularidad. A mí me gusta mucho más cómo lo presenta Anita... ¿Recordáis el apellido? Que a mí se me ha ido. No aquí no lo encontrarás. No. Bueno, hay una... Tenía por Edith Fiore, pero no es. Una mujer indonesia, Anita Mukherjee o algo así, que ha hecho una narración muy, muy, muy lúcida y muy clarificadora de su experiencia cercana a la muerte y de lo que vio. Pero no me gustaría dejar las experiencias cercanas a la muerte sin mencionar lo que a mí me parece el libro más extraordinario sobre experiencias cercanas a la muerte, y es el de Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés que lleva varias décadas estudiando, hace un recorrido. Su obra la publicó Atalanta hace no mucho, Conciencia más allá de la vida, y no solo recoge todos los estudios anteriores de Raymond Moody, de Michael Sabom y de todos los especialistas, sino que ha hecho los estudios experimentales como cardiólogo durante décadas de gente que está viviéndola en ese momento y él está pendiente, que es muy distinto de los estudios retrospectivos que dicen, bueno, sí, yo hace 20 años tuve una experiencia cercana a la muerte, se la cuento, pero la reconstrucción que se suele hacer ahí puede ser extraordinaria. El interés del libro de Pim van Lommel no solo es que recoge todas las investigaciones anteriores y aporta sus propios experimentos muy cuidadosos, sino que ha hecho, a mi entender, la teorización, la conceptualización más profunda y rigurosa que hay, recogiendo terminología de la física cuántica, como no, inevitablemente, de las neurociencias, y con un lenguaje que quizás intenta ofrecer una posible explicación coherente desde la terminología científica de las experiencias cercanas a la muerte. Ahora puede que nos vamos un poco de tema, pero al hablar del cardiólogo, he recordado, no recuerdo el nombre del cardiólogo, he escrito un libro sobre, porque él ha podido comprobar, como después de trasplantes de corazón adoptan personalidades diferentes, incluso afines o hobbies o inquietudes que tenía la otra persona, o sea, el dueño anterior del órgano trasplantado. No sé, esto que puede ser debido, bueno, seguramente una de las cosas que la memoria está a nivel celular y por tanto... Claro. Bueno. Sí, una vez más estamos acostumbrados a que las interpretaciones posibles, fuera de todo dogmatismo, son muchas siempre de cualquier fenómeno. Pero en este caso la interpretación no está clara y es lo que tú dices. Si hay una memoria celular, basta con que un órgano tan significativo como el corazón sea trasplantado para que las memorias que ahí quedan de alguna manera sutilmente influyan en la persona a la que se ha trasplantado, ¿no? Yo lo que veo es que hoy día también hay mucho terapeuta que practica la regresión a vidas pasadas y pienso que hay que tener un poquito de cuidado también en manos de quién nos ponemos, ¿no? Porque puede haber algunos profesionales, pero algunos pueden inducir también incluso algún problema, algún tipo de psicosis según la persona que tiene delante, ¿no? No se sabe, ¿no? Sí. Yo diría que, bueno, con nada se juega, pero con la mente humana no se juega. Y la cuestión de la reencarnación es una cuestión delicada. Suponiendo incluso que sea cierto, está dinamizando memorias muy antiguas, memorias que tendríamos que reconocer que no son cerebrales, sino, bueno,
quizás es que no sabemos lo que es la memoria. Y si la memoria está conservada en el cerebro como se creía, hasta que surgió el paradigma holográfico, a través de Karl Pribram sobre todo, y empezó a pensarse que quizá un modelo holográfico explicaría mejor la memoria, igual que la naturaleza del universo, y quizá la memoria no está en el cerebro, sino que el cerebro es un órgano que capta, que recibe, es una antena y que transmite esas memorias que están en otra parte, en otra dimensión. Perdona, que me había perdido un poco, pero lo importante que decías de que las terapias de vidas anteriores, como en cualquier terapia, la formación del terapeuta es muy importante. El terapeuta está medio haciendo, o podría o debería hacer, la función del maestro espiritual en Occidente, en menor medida. Yo creo que la figura del terapeuta maestro espiritual es importantísima. Creo que caminamos hacia ello, que parte de la unión de Oriente y Occidente podría ser un terapeuta con una realización espiritual, con una iluminación importante, o maestros espirituales que se tomaran en serio la terapia y la psicoterapia. Si hubiera que mencionar un nombre, a mí el primero que me viene es Al-Mas. Aquí no es muy conocido, pero es el creador de todo el enfoque diamante, y creo que él personalmente, sí, se ha publicado algo, pero poco. De él hay 2 o 3 obras, su obra es riquísima, y hay alguna introducción al enfoque diamante, pero creo que él encarnaría esa unión personal de terapeuta con un conocimiento teórico y práctico de las últimas tendencias en psicoterapia, y al mismo tiempo una realización espiritual muy muy importante. Todo esto habría que matizarlo obviamente, pero se puede decir así. Por tanto, no es lo mismo un terapeuta que haya pasado por experiencias espirituales y él mismo por recuerdo de vidas anteriores, que sepa guiar en momentos delicados al paciente, que cualquiera que con una mínima formación, no quiero caricaturizar diciendo de fin de semana, pero de poco tiempo, pues se ponga alegremente a hacer regresiones. Uno que se hizo muy conocido es Brian Weiss, sobre todo también se escribe libros bonitos. Sí. Y hay una serie de muchos alumnos, digamos, y discípulos que vienen aquí en España, que vienen de Brian Weiss también. Sí, Brian Weiss quizás es de los más conocidos hoy en día. Hay una obra muy importante que solo ha empezado a traducirse, también respecto a vidas anteriores, que es la de Dolores Cannon. Es una estadounidense. Aquí hay alguno traducido. Luciérnaga tradujo su conversación con pacientes haciéndolos regresar de un alma que desencarnó en Hiroshima, y entonces entra en contacto con ella, pero en inglés sigue publicando, y en inglés tiene 5 o 6 obras extraordinarias donde habla a través de hipnosis regresiva de vidas anteriores, ofreciendo un marco muy importante. Yo, si tuviera que seleccionar uno de los investigadores de nuevo más rigurosos y que está ofreciendo ese panorama muy coherente y sistemático, sería Michael Newton. Además con la especificidad de analizar no tanto vidas anteriores, que indirectamente también, como lo que sucede en los periodos entre vidas. Todo ello a partir de regresiones hipnóticas. Y me parece importante decir también cómo durante una primera etapa, es curioso que las terapias de vidas anteriores empiezan aproximadamente cuando decíamos que empieza la nueva era, años 60, empiezan a formarse las primeras asociaciones de terapeutas de vidas anteriores, pero como las críticas por lo que pueda suceder a través de la hipnosis fueron muy fuertes, buena parte de los terapeutas de vidas anteriores hoy trabajan sin hipnosis. Con lo cual el riesgo de que el hipnotizador esté sugiriendo a través de la sugestión hipnótica o incluso comunicando sus propias ideas queda eliminado. Aún así, yo creo que para la gente que no está muy informada hay que decir que hoy en día hay cientos de miles de casos de recuerdos de vidas anteriores. Y por mi parte decir que esto tampoco significa necesariamente que todos sean auténticos. Es a lo que iba, porque comentas en el libro que creo que es psicóloga Edith Fiore, ¿no? Ella demuestra que la regresión a vidas pasadas puede ser útil a la hora de superar enfermedades o problemas crónicos. Y ella dice, tanto si es realidad como fantasía, funciona. Sí. Yo creo que esto es un punto muy importante, lo que podríamos llamar el poder terapéutico del recuerdo de vidas anteriores. No solo Edith Fiore
Roger Woolger y Patrick Dubois y tantos otros han contado la cantidad de casos de pacientes que han tenido, que habían pasado por psicoanálisis, por terapia conductista, por cognitivismo, y no sanaban traumas importantes, y a través del recuerdo de vidas anteriores han quedado completamente sanados. A mí siempre me gusta recordar cómo esto no es más que la aplicación transencarnacional, podríamos decir, del principio psicoanalítico de la sanación, haciendo consciente lo inconsciente. Entonces, como el trauma originalmente pertenecía a alguna vida anterior, sin recordar la raíz del trauma no había posibilidad de sanación. Mientras que recordando cómo ocurrió en una vida anterior, quizás con la correspondiente catarsis, por seguir freudianamente, queda sanado el paciente. Y esto lo han contado tanto de tantas personas que al menos habrá que investigarlo. Habrá que hacerle caso. Claro. De hecho, Edgar Cayce aseguraba que multitud de enfermedades físicas revelaban también un origen kármico, ¿no?, por acciones cometidas en una vida anterior. El caso de Edgar Cayce es especialmente significativo, a mí me gusta contarlo porque era un granjero cristiano, tradicional, sencillo, que para nada creía en la reencarnación y que de hecho por azares del destino estuvo recibiendo mensajes sobre enfermedades y ofreciendo curas, y hasta que un amigo no se le ocurrió decirle: oye, a mí no me interesa, no tengo ninguna enfermedad, pero quiero que me digas qué fui en una vida anterior. Y Edgar Cayce se quedó sorprendido: en una vida anterior, ¿pero qué dices? Si esto no existe, a mí no me interesa. Bueno, tú inténtalo. Y efectivamente lo que le fue diciendo impactó tanto en esa persona que Edgar Cayce empezó a pensar que podría haber algo, y luego pasó a hacer lecturas de vidas anteriores a cientos y cientos de personas, su familia incluida, todos ellos, ¿no? El caso de Edgar Cayce me parece paradigmático porque además se han comprobado tantas de las predicciones o profecías que dicen algunos que hizo, que resulta un caso muy significativo. Vámonos ahora también un poco a la psicología transpersonal. ¿Qué nos tiene que decir sobre el tema, por ejemplo, Stanislav Grof? Sí, Stanislav Grof. Después... Porque él también se movía un poco, se identificaba, por ejemplo, bueno, también había experimentado con el LSD, ¿no? Se había identificado él mismo con la conciencia de animales, no solamente arquetipos, guías, sino también había penetrado, digamos, su conciencia y había llegado a formar parte de la conciencia de animales. No sé si esto, yo no sé de chamanismo, no sé si has estudiado tú algo, podría estar un poco relacionado con el tema. Los chamanes pueden llegar a... Claro, yo creo que justamente la psicología transpersonal lo que está haciendo es recogiendo las distintas tendencias. El chamanismo es una de las corrientes que ha influido mucho en las psicologías transpersonales, pero ha influido mucho también el hinduismo y el budismo, y han influido mucho el psicoanálisis y el análisis junguiano y las terapias occidentales. Y en ese sentido creo que puede tener una visión de conjunto muy de síntesis y clarificadora. Grof, como empezabas a contar tú, estuvo muchos años investigando con LSD en pacientes y en él mismo, que no tiene ningún problema en contarlo, y cuando se puso de moda el LSD y le cortaron las subvenciones, creó la respiración holotrópica, y entonces se dio cuenta de que con la respiración holotrópica muchísimas personas llegaban a tener experiencias muy similares a las que tenían con el LSD, con lo cual la tendencia de unos es decir que estaban alucinando aún sin LSD, pero otra lectura es que también las experiencias con psicodélicos o con enteógenos están abriéndonos a otra dimensión, están abriendo las puertas de la percepción que decía Aldous Huxley, y quizás se pueden reinterpretar esas mismas experiencias. Pero efectivamente, tanto con el LSD como con la respiración holotrópica, lo que vio Grof es que muchísima gente empezaba a recordar vidas anteriores. Y con el rigor de psiquiatra que también Grof tiene, así como Ken Wilber, el otro grande de la psicología transpersonal, es más teórico, está más cerca de la filosofía, Stanislav Grof siempre ha estado más en el campo de la ciencia y de la psiquiatría, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que ofrece la psicología transpersonal es muy importante, que es un estudio de muchos casos en los que simplemente se constata que cientos de personas, miles de hecho, recuerdan vidas anteriores. Lo que es difícil de transmitir aquí para quien no está introducido en el tema o ha tenido alguna experiencia personal propia es la fuerza con que las personas viven
el carácter de realidad de esas vidas anteriores. Lo mismo que con las experiencias cercanas a la muerte. Ya pueden decir luego los científicos, los neurocientíficos, que a lo mejor es algún neurotransmisor que en ese momento... Sí, un programa que se dispara también he oído decir. Efectivamente. En el cerebro. Pero quien lo ha vivido es consciente de lo que es un sueño, de lo que es un recuerdo y de lo que es una experiencia directa que ofrece una certeza para ellos incuestionable. Y además, una vez más, el poder transformador de las experiencias cercanas a la muerte, igual que de las experiencias de recuerdos de vidas anteriores. Sobre todo porque muchos pierden el miedo a la muerte, precisamente. Pierden el miedo a la muerte, se transforman, se despierta el corazón, algunos se convierten en sanadores, otros empiezan a desarrollar facultades de conocimiento como la clarividencia o la intuición. Esto habla de algo más que de una alucinación pasajera. Muchos de servidores también empiezan a entregarse y a ayudar. Vamos con los maestros espirituales del hinduismo, por ejemplo, que, bueno, tú has estado también en la India, tienes bastante conocimiento. Muchos han tenido experiencia directa de la reencarnación a través de la meditación, ¿no? Son muchos los yogis que han podido ver cómo el alma, en un estado meditativo, abandona el cuerpo, por ejemplo. Sí. Bueno, para ellos es fácil, no solo yogis, evidentemente, claro, ¿no? Pero para ellos parece algo casi cotidiano. Efectivamente, podríamos decir que una vez despiertas determinadas facultades, pienso en el libro, menciono más a Swami Muktananda y a Sri Aurobindo, pero pienso ahora en Yogananda, en Paramahamsa Yogananda. Paramahamsa Yogananda estaba en diálogo y veía a su maestro, Lahiri Mahasaya, que ya no tenía cuerpo, con lo cual es una experiencia claramente de supervivencia que decíamos, de, como se le quiera llamar, el término alma está tan cargado de connotaciones en el judio-cristianismo que quizá no sea el más exacto, pero de la identidad personal o de la esencia o presencia de ese ser. Y en maestros como Sri Aurobindo o su propia compañera espiritual francesa Mira Alfasa, en los dos había una visión de vidas anteriores, no solo propias, sino de algunos de sus discípulos. Y en Sri Ramakrishna lo mismo. Ramakrishna recuerda el momento en que se acercó a Vivekananda antes de encarnar, el que sería su discípulo favorito, y le dijo: Narendra, tenemos mucho trabajo ahí abajo, te vienes conmigo, necesitas venirte. Y entonces, es decir, muchos de los maestros espirituales cuentan experiencias que están viendo con claridad, no solo especulando, la existencia de vida después de la muerte y de vidas anteriores. Has mencionado a Sri Aurobindo. Él decía que el alma, habiendo alcanzado la conciencia humana, no podía retroceder a una conciencia animal. Esto no todos lo han dicho, una conciencia animal inferior, ¿no? Eso es interesante porque es indudable que hay textos tanto pitagóricos como hindúes como budistas en los que se habla de lo que podríamos llamar reencarnación involutiva. Yo diría que tanto estas enseñanzas esotéricas contemporáneas que hemos comentado muy de pasada, como el caso de Sri Aurobindo, hablan de una lógica de la evolución según la cual pensar que una vez alcanzada la etapa humana, esa etapa humana relativamente despierta, va a tener que pasar por una vida de una conciencia mineral o una conciencia vegetal o una conciencia animal, no parece muy acorde con la existencia de una lógica de la evolución. Esto es mucho más complejo y algunos hablan de partes del alma o de la conciencia que sí que podrían tener esa experiencia, pero quizá es secundario ahora. Bueno, ¿tú crees, Vicente, que las personas que recuerdan vidas pasadas y recuerdan experiencias cumbres, en realidad porque poseen un significado especial para esa esencia en el viaje que ha de seguir haciendo, continuando? Claro, yo diría que la naturaleza es muy sabia y si no recordamos vidas anteriores mayoritariamente es por algo, y además por algo muy fácilmente comprensible. Si aún no nos aclaramos con nuestra propia vida, imagínate, tenemos que ir recordando tantas vidas. Si ya la memoria es selectiva y hace que no recordemos mucho episodios difíciles, si esta hipótesis reencarnacionista es cierta y resulta que hemos pasado por experiencias muy duras durante muchas vidas, pues más nos vale no recordar, ¿no? Claro. ¿Cómo relatan textos antiguos y textos también más actuales? Ahora por ejemplo, recuerdo los 9 peldaños de los hermanos franceses, Anne y Daniel Merwan-Givaudan. No son hermanos, eran pareja y ya no lo son. Vale, disculpa. Vale.
Eran pareja. Hablan del proceso de la desencarnación y de la... Yo lo he leído, Los 9 peldaños, muy bonito. Sí. Y de la reencarnación, ¿no? Como un alma elige a los que van a ser sus padres, el tiempo que está esperando, como todo el proceso de la gestación. No sé, bueno, si quieres hacerme algún comentario de textos antiguos, como que qué es lo que comenta ese proceso, primero de la desencarnación hasta que nuevamente se van a reencarnar en otro cuerpo. Yo diría Annie Daniel Merwaji-Bodan, para mí son extraordinarios representantes de lo que llamábamos una concepción nueva era, en muchos sentidos, de no identificación con ninguna religión particular, de un desarrollo de facultades, digamos, paranormales o parapsicológicas, espirituales, y de un lenguaje sencillo, asequible a todo el mundo. Annie y Daniel yo los conocí desde hace muchos años en Suiza y en Francia. Bueno, y aquí han venido a presentar sus libros, los libros que le publicaba Luciérnaga, y efectivamente han descrito tantas experiencias en las otras dimensiones y tantos diálogos sobre la encarnación y la desencarnación. Los 9 peldaños efectivamente es una maravilla para ver durante los 9 meses cómo va viviendo un alma el proceso de ir aproximándose al embrión que va a servirle de vehículo, y cómo en un momento determinado deciden abortar, y cómo vive el alma la cuestión, la decisión de los padres, o del padre más que de la madre en este caso, de abortar, ¿no? Entonces Annie y Daniel Merwaji-Bodan están dialogando con el alma que está padeciendo o que está pasando por esa experiencia. Y entre sus muchos libros tiene otro que cuenta lo contrario, de un alma que se está yendo a partir de un cáncer. Y entonces entran en contacto ya no con la conciencia cerebral de la personalidad de esa persona, sino con el alma que tiene un tipo de visión y de percepción muy distinta de la que solemos tener cuando estamos aquí encerrados en nuestro pequeño ego, ¿no? ¿A qué es debido, Vicente, el auge que hay de las canalizaciones? Sé que has estudiado algo, no sé si mucho, el tema, por ejemplo, de Ramtha, de Krión. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que abre una nueva era. De hecho, antes mencionabas, no sé si has mencionado, mi libro de la llamada a la nueva era, ahí estudio lo de las canalizaciones un poco, y luego he seguido introduciéndome un poco más. Y en primer lugar, una vez más, ir con cuidado con todo el mundo de las canalizaciones, porque hay de todo allí. Pero yo doy por supuesto que hay un buen número de una extraordinaria luminosidad y que permiten clarificar muchísimas cosas. No se entiende la nueva era sin la noción de las canalizaciones. Ni siquiera el esoterismo contemporáneo, es decir, Blavatsky no hablaba de canalizaciones ni mucho menos, pero sí que decía que recibía la información de los famosos Mahatmas del Tíbet. Max Heindel, lo mismo, su libro, el concepto Rosacruz del cosmos y demás, son los hermanos mayores los que se lo están dictando por la noche. Es decir, nada del esoterismo contemporáneo, ni mucho menos de lo que llamamos nueva era, se entiende sin el fenómeno de las canalizaciones, que hay miles y miles de canalizadores. Una vez más, incluso el investigador más escéptico, desde mi punto de vista, debería investigar y tomarse en serio ver qué está sucediendo aquí. Pues es curioso que en la inmensa mayoría de los canalizadores, yo creo que no conozco ni uno, que no dé por supuesto y no aporte cantidad de datos acerca de la reencarnación y de las vidas anteriores. Es decir, se ha convertido en una creencia o en un hecho que ya se da por supuesto en todas las canalizaciones. Canalizaciones que creo que en los mejores casos en el canalizador de altura, porque claro, esto de meter a todos los canalizadores en el mismo saco es un gran problema. Sí, es un error. El problema es con qué fuente de información está contactando cada uno de los canalizadores. Y eso obviamente desde mi punto de vista va a depender del estado evolutivo de su propia alma. Con lo cual, según el nivel evolutivo que tenga la persona canalizadora, va a poder sintonizar con un canal, con una antena, con una emisora o con otra. Determinado. Pero no dudo que hay canalizaciones que están aportando una luz extraordinaria a muchas personas. De hecho, Vicente, yo quería acabar esta entrevista con una persona que sé que te impactó mucho, ahora nos explicarás también un poquito. Se llamaba Waldy, no creo, no sé si era su nombre de guerra que yo digo. No, Ghislaine Waldy era el nombre del canal
Ah, ok. ¿No canalizaba una entidad que se llamaba Omnia? Omnia, Omnia. Sí. El nombre que dio esta entidad o esta conciencia o este grupo de conciencias, ya no sabemos, era Omnia. Más bien él dio el nombre de Pastor. Pastor. A pesar de que ella hablaba en francés, es Pastor. Y Omnia sí que sería un poco el nombre comercial, no me gustaría decir en este caso, pero con que se presentaban sus canalizaciones, que por cierto ella tampoco utilizaba el término canalización, y decía que era telepatía de un tipo superior, pero lo cierto es que, como insinuaba, sí asistía a varias de sus sesiones de canalización o de transmisiones, y he de decir que fueron de las experiencias más importantes de mi vida, no solo por el clima que había en la atmósfera, muy especialmente por la calidad y la altura de los mensajes, pero también, no sé si lo cuento en este libro, la sensación tan significativa, y que es frecuente cuando uno está en presencia de un maestro, de que te están dando las respuestas que necesitas en ese momento sin haberlas formulado, ¿no? Y supongo, y sé porque lo he comentado con gente de la sala, que esto ocurre a muchas personas. Resuena. Quizá no es tan extraño si estamos aceptando que el maestro, la conciencia o la entidad que está utilizando ese canal para hablar tiene una percepción de lo que está sucediendo en la sala y una lectura de las profundidades de cada una de las personas, que puede ver qué está necesitando cada persona y lanzar pequeños dardos de información que aciertan en el corazón de las personas que están allí. Pues a través de Ghislaine Waldy de Omnia, Pastor dio también una cantidad de información y de conocimientos extraordinarios. A mí, y creo que lo cuento, lo que más me impresionó es ver cómo por la boca de esa joven, que yo creo que no tendría más de 20 o 21 años, podía salir esa sabiduría hablando de absolutamente todo, desde la construcción de las galaxias por parte de los arcángeles y de los querubines, hasta los problemas del Golfo Pérsico, de la guerra del Golfo Pérsico en ese momento, o hasta las vidas anteriores de algunas de las personas que preguntaban y estaban allí. Es imposible, pensaba desde el primer momento, que una joven de 20 años tenga esta sabiduría de una manera natural, ¿no? Yo me quedo con un fragmento, transcribes varios, porque hiciste grabaciones, ¿no? Con el siguiente: cuando morís os encontráis en un plano que representa exactamente el mismo nivel que aquel que habéis conquistado a través de vuestras experiencias terrestres. Al morir, el que deja el cuerpo parte impregnado de nociones inscritas en memorias que se ha alojado en la base del alma. Al morir, los seres humanos irían al plano astral, plano intermedio entre la vida terrestre, física y los planos espirituales. Pero en el plano astral hay muchas moradas, diferentes zonas vibratorias que corresponden a fases de actividad y a grados de evolución del ser humano. Cada uno es proyectado a la zona vibratoria correspondiente. La ilusión persiste porque al morir el fallecido proyecta el mismo decorado que tenía durante su vida terrestre. Ahí es nada, ¿eh? Qué descripción, ¿no? Parece que sabe de qué está hablando en este caso, ¿no? Que no sea una especulación, sino que hay una visión clara de lo que sucede en el momento de desencarnar y dónde va cada uno, que no es más que la aplicación de la famosa ley de atracción vibratoria. Sí. Uno va a aquel plano de una frecuencia vibratoria similar a la frecuencia vibratoria de su alma. Pues te deseo muchísimos éxitos, Vicente, y que sigas escribiendo muchos libros. Y gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti.